Muy buenos días, mis amados, bendiciones, bienvenidas al podcast de Buenas Nuevas. Le habla su servidor, el pastor Luis Fernando Graciano. Para mí es un placer entrañable poder estar con todos ustedes en este día maravilloso. Qué placer de verdad poder continuar aquí en estas charlas, en este podcast, en este programa de los miércoles que se llama Tiempos de Fe. Así que para mí es un honor reiterar que estar aquí es una de las mejores delicias que tengo. Espero cada miércoles para poder compartir con todos ustedes, ya que mi pasión es enseñar la palabra de Dios. Así que estamos en una serie maravillosa que le hemos llamado Doctrinas Fundamentales, así como usted puede en el título. Así que le invito a que se suscriba al canal, le dé la campanita para que los videos le lleguen, no solamente de este canal, de este programa Tiempos de Fe, sino de toda la parrilla programática que tenemos en esta plataforma del podcast de Buenas Nuevas, donde hay temas maravillosos de la familia, de las finanzas, de la vida de fe, de la adoración, de testimonios, de todo hay aquí. Vaya y acceda a nuestra plataforma y así podrá ser bendecido. Llámenos si quiere llamarnos, pregúntenos si quiere preguntarnos, estamos disponibles para servirle. Y como les decía, estamos en una serie llamada Doctrinas Fundamentales. Ya hemos tratado un tema de estas 6 doctrinas, ahora estamos tratando el segundo tema y esta es la segunda entrega. Y es el principio de la fe hacia Dios. El primero fue el arrepentimiento de obras que conducen a la muerte o el arrepentimiento, como dice la Reina Valera, de obras muertas. Ahí delineamos qué es el arrepentimiento de obras muertas. Dios quiere que usted esté vivo y que haga obras de vivos. Para eso usted necesita la segunda, que es fe hacia Dios. Y eso es lo que estamos tratando. Estamos tratando de delinear qué representa la fe hacia Dios. Así que permítame hacer un recuento de lo que hemos hablado hasta aquí en la primera parte y luego continuar donde nos quedamos. Ahora bien, el contexto que Pablo quiere trabajar está en el libro de los Hebreos capítulo 5 y capítulo 6. Desde el verso 12 del capítulo 5 al verso 6, de los primeros versículos, Pablo está delineando la situación de esa comunidad. Era una comunidad que parece no había internalizado, no había profundizado en las doctrinas fundamentales. Porque él le dice, ya ustedes deberían ya ser maestros. Tengo que volver a enseñarles los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo elemental, lo que supuestamente ustedes debieron saber. Y entonces él continúa entonces ahí diciendo así, lo voy a leer directamente. Él dice, para enumerar cada una de estas doctrinas, él dice en el verso 6, por tanto, dejando ya los rudimentos, en otras palabras, ya es tiempo de que ustedes avancen, es tiempo de que ustedes maduren, es tiempo de que ustedes crezcan en la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Tú ves, el que está en los rudimentos, el que se queda ahí parado está en un nivel de niño, pero de inmaduro. Pero el que ya se perfecciona, el que crece un nivel más, va a ir catapultándose a la perfección. Por eso él dice, no echando otra vez el fundamento. Imagínese que usted tenga un edificio y que ya usted lleva el edificio completo, ya usted lo empañeta, ya usted lo pinta, ya usted ya tiene toda la decoración del apartamento y tenga que destruir de nuevo el apartamento para poder echar correctamente el fundamento. Eso es lo que Pablo está diciendo. Voy a tener que volver a echar el fundamento. Está usando una imagen retórica de construcción, ya que usted sabe que el fundamento dentro, o la zapata como se conoce en República Dominicana, para los que me escuchan, es el fundamento de un edificio. La parte más importante de un edificio es el fundamento de este edificio. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Que ellos debieron ya tener eso bien sólido. Que ellos hubieron tener ya esas enseñanzas, ese fundamento bien arraigado en su vida, en su práctica. Parece que esta comunidad no lo había hecho de esa forma. Por eso él dice, no echando otra vez el fundamento, número 1, de arrepentimiento de obras muertas, número 2, de la fe hacia Dios, número 3, de la doctrina de los bautismos, número 4, de la imposición de manos, número 5, de la resurrección de los muertos y número 6, del juicio eterno. Estas son las 6 doctrinas fundamentales que estamos nosotros hablando, o que vamos a hablar en este tiempo, en esta serie. Yo le he llamado una conferencia, ya que
hay que detenerse a estudiar esto, porque todo nuevo creyente, inclusive personas que están por mucho tiempo en la fe, no entienden estas cosas. Todavía están, como dice Pablo, todavía tienen que echarse o echárseles el fundamento nuevamente. Ahora, permítame hacer el recuento de lo que hemos hablado de la fe hacia Dios. Usted lo va a ver cuando llegue el momento de escucharlo. Este principio. Así que mire, lo primero que hay que saber de la fe es que la fe es el núcleo esencial para todas las dimensiones de la vida. O sea, la fe está determinada por Dios para ser la centralidad, la esencia nuclear de la vida de un creyente. No solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito mental, en el ámbito espiritual y en el ámbito también material. En todas las dimensiones de su vida, en todas las áreas, en la faceta de su vida, la fe es la esencia. Desde la salvación hasta la práctica de todo lo que usted hace. Ya que la fe es una dimensión o una expresión humana de dependencia absoluta de Dios para toda la vida, todo nuestro funcionamiento, pero un funcionamiento efectivo. ¿Quiere un funcionamiento efectivo en todas las áreas de su vida? La fe es la clave. Esto fue lo primero que hablamos el miércoles pasado, y mencionamos en este punto a Habacuc, que dice, mas el justo por su fe vivirá. Eso se repite en Gálatas 3:11, se repite en Hebreos 10:38 y también en Romanos 1:17. Mas el justo por su fe vivirá. Usted ve que no solamente la fe sirve para salvarse, la fe salvadora, no, hay una fe también para vivir. Toda la existencia de un creyente, en otras palabras, se caracteriza por la fe que tiene. Por eso el libro de Hebreos 11:6 dijimos que nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador del que le busca. Esto es lo primero. Lo segundo que hablamos fue que hay un preludio para entender la fe. Y ahí leímos lo que dice previamente a Hebreos 11, donde se define qué es la fe. Hebreos 10, del 32 al 39, ahí Pablo nos enseña cuál es la antesala, cuál es lo previo, el preludio a la fe, mi amado. Y son dos conceptos. Uno es la confianza y otro es la paciencia. Sin confianza en Dios, eso habla de las pruebas, las adversidades, los tiempos difíciles, incluyendo en esos momentos hay que confiar en Dios. Eso es fe. La fe en Dios es en todo momento, en toda circunstancia, en toda relación, en toda preferencia. Dios es primero. Y también la permanencia, la confianza y la permanencia, la paciencia en Dios, habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces ahí entendemos que ahí recibiremos las promesas, como dice Hebreos 10. Y luego de entender esto, pasamos al tercer punto, que es definir qué es la fe. Por eso el preludio de la fe en Hebreos 11, Hebreos 10, nos habla de confianza y de persistencia, de resistencia, de paciencia en Dios. Entonces el punto 3 que hablamos la clase pasada es la definición de lo que es la fe. Y dijimos que la fe es la certeza, en otras palabras, la persuasión firme, la convicción concreta, la convicción del hombre basada en escuchar a Dios. Eso es lo que es la fe. Hablamos que es la certeza, que es la palabra hypostasis, que significa expectativa segura. Que lo que tú fuiste persuadido por la palabra de Dios, esa convicción por la palabra de Dios, te hace a ti esperar seguro lo que Dios te dijo. Eso es fe. Por eso la fe se espera. Es la palabra elpizo, que significa actuar con deseo. Cuando tú estás convencido de la palabra de Dios, esperando seguramente lo que Dios ha dicho, entonces tú vas a actuar
hasta llegar a la plenitud, hasta llegar a que esa confianza, se materialice con una acción. Y luego dice que es la convicción de lo que no se ve. Convicción es algo que fue probado, algo que fue chequeado, algo que fue examinado. O sea, esa convicción, persuasión firme, esa confianza segura, ese accionar basado en lo que oíste, tiene que ser probado. Y eso es lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es por eso que, considerando esta definición, esto que dice Hebreos 11, podemos entonces nosotros definir qué es la fe. ¿Qué es la fe, Fernando? Escúcheme, por favor. La fe es una convicción o persuasión extremadamente fuerte, arraigada en algo que Dios dijo. Si Dios no habló, no hay fe. La fe tiene que ver siempre con lo que Dios ha dicho. Su palabra, sus promesas, su revelación, su deseo para ti. Fuera de la palabra de Dios no puede haber convicción ni persuasión. Y esta convicción produce una expectativa confiada dentro de cada persona que causa que uno actúe con intenso deseo, incluso sin prueba o evidencia externa, física, palpable o tangible de lo que Dios te habló. El ejemplo es Abraham, cuando Dios le dice, sal de tu tierra, tu parentela. Él no sabía para dónde iba, cuál era el camino. Dios le enseñó mientras comenzó a caminar, cuando salió de su casa, de su tierra y de su parentela, a dónde él lo iba a dirigir. Esa es la fe. Por la fe dice que Sara, siendo estéril, cuando Dios le dio la promesa de que tendría un hijo un año después, ya creyó y confió. Y así persistió y siguió el año completo hasta que vino la materialización de la promesa. Esto es la fe. La fe no es fe en la fe, no. La fe no es en usted, la fe no es en el pastor, la fe no es en el líder, la fe no es en el político, la fe es en la palabra que Dios le da, no en la palabra de un hombre, no en el mandamiento de un hombre, no lo que el hombre se inventa, no, está arraigada esta convicción y persuasión en la palabra de Dios, en lo que Dios le dijo. Dios es el objeto de su fe. Dios es el que da la palabra y usted la cree. Primero lo convencen. Eso crea una convicción fuerte en usted, extrema, que lo hace vivir, accionar, operar, salir, recibir promesas de Dios, materializar las cosas que Dios le dio, accionar, ser práctico en la palabra. O sea, en otras palabras, la fe es obedecer lo que Dios ha dicho en cualquier situación, en cualquier momento en la cual usted se encuentre. En cualquier momento, en situación que se encuentre, debe persistir porque usted está convencido de la palabra, aunque lo que esté viendo sea distinto en el momento. Esto es lo que es la fe. Ahí nos quedamos. Ahora vamos a comenzar con la parte número 2, formalmente. Y el punto número 4 que hay que ver es y preguntar, ¿cómo viene la fe? Bueno, la fe, que es el objeto de nuestra expresión hacia Dios, el objeto de la fe es Dios. En otras palabras, tenemos fe en Dios, creemos y confiamos en Dios, en su palabra, en sus promesas. Dios y su palabra o sus promesas son uno. Por eso confiamos en la palabra de Dios, porque la fe se genera a través de la palabra y porque la palabra es Dios. Cuando Dios habla, se está expresando a sí mismo, está expresando la intención que Él quiere contigo o lo que Él quiere para ti. Es por eso que usted, mi amado, no puede extraer su palabra de quién es Él. Usted no puede disgregar, dividir la palabra de Dios y Dios. Es por eso que cuando habla y emite un mandamiento, promesa específica para nosotros, el mismo acto de escuchar obedientemente, internamente en nuestros espíritus, crea fe, una fe en nosotros para creer, confiar, esperar, accionar lo que Él ordena o lo que Él ha prometido que es posible porque ya lo habló.
Nuestra conciencia debe creer la palabra. O sea, nuestra creencia en la palabra de lo que ha dicho es una fuerte convicción que produce una gran expectativa y acción, incluso ante condiciones externas contrarias. Mire qué tremendo, que la fe se prueba. Por eso Dios ha puesto un escenario distinto a la palabra que Él da en los momentos de su decisión. Es por eso que usted debe, al estar convencido, accionar por encima de lo que la realidad presente le está mostrando. Esto es así porque su palabra, mi amado, es representativa de sí mismo. Y debo decir aquí que su palabra es 100% confiable, fiel y totalmente viable. Escucha Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, lo afirma. ¿Cómo viene la fe? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, no es oyendo al político. Usted no va a tener fe oyendo a Leonel, a Trump. Usted no va a tener fe oyendo a Alvarito Arbelo. Usted no va a tener fe oyendo a Martínez Pozo, a Agustín Laje. No, mi amado. La fe viene de la palabra, de oír la palabra de Dios. La esencia, la fuente de la fe es la palabra de Dios. No se mueve. Ayúdame, ok. Mire, note que Abraham creyó y tuvo fe en Dios. De acuerdo con lo que escuchó a Dios hablar. Él escuchó a Dios hablar y él accionó basado en la palabra. En otras palabras, el hablar de Dios produjo fe en él. Por eso Romanos 4:18 lo dice. Note el ejemplo de Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que Dios se había dicho. Usted ve que la fe que tuvo él, que él creyó en la esperanza contra esperanza, o sea que él realmente no podía producir hijos, pero como Dios le dijo que tendría un hijo, él le creyó a Dios en vez de su naturaleza. Eso es esperanza contra esperanza. Su esposa era estéril, en el sentido de que ya era una anciana y no tenía óvulo. No podía dar luz, no podía dar a luz. Pero Dios dijo lo contrario. Dios declara y dice, sí tendrá un hijo. Entonces Abraham creyó. ¿Qué creyó Abraham? La realidad de que su esposa no tenía óvulo. La realidad de que él era un anciano. No, él no creyó eso. Él creyó lo que Dios había dicho. Y ahí está la esencia de la fe. La palabra crea fe en ti. Lo que produce fe en ti es lo que Dios dice. Si la fe llega al escuchar su palabra, uno puede acceder a la fe cada vez que escucha su palabra. Usted tiene una capacidad, y Dios lo planeó así, de que cada vez que Dios hable, usted puede generar fe en su vida. Dios habla de varias maneras, lo sabemos, y formas. Por ejemplo, Dios habla a través de lecturas personales. Dios habla a través de estudio de la palabra. Dios habla a través de escuchar a alguien predicando y enseñando su palabra, especialmente su padre o líder espiritual. Dios habla a través de sueños, de visiones, a través también de las circunstancias de la vida, a través de consejos sabios, direcciones sabias, de gente piadosa, de gente que conoce la realidad. Dios habla a través de podcasts. Dios te habla de diferentes maneras. Ahora, lo principal, el medio de hablar de Dios para que uno pueda escuchar es a través de su palabra. Por eso Pedro dice que la palabra es la profecía más segura. Todos los demás discursos de Dios deben ser conscientes y no contradecir lo que Él ha revelado a través de su palabra. En otras palabras, si usted tiene un sueño, si usted escucha a alguien por ahí, si usted oye a alguien predicando, si usted le da un consejo,
Asegúrese que lo que le digan esté escrito en la palabra. Si usted dice que tiene una revelación del Espíritu, que el Espíritu me habló, que el Espíritu me dijo, porque hay mucha gente que siempre vive usando este cliché, que dice, no, el Espíritu me habló, como que eso es una certificación de que es verdad. No, al revés. La certificación de lo que usted está recibiendo en el Espíritu está escrito en la palabra. Por eso la palabra es lo más importante aquí. Porque la fe se genera a través de la palabra. Y un sueño, una revelación, un éxtasis, lo que sea, un consejo, una predicación, un podcast como el que estamos nosotros realizando aquí, tiene siempre que estar avalado por lo que dice la palabra escrita. No puede contradecirse. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios consistente, mi amado. Dios no es esquizofrénico. Dios no es oligofrénico, no es bipolar. Dios no puede ser una cosa hoy y mañana otra. Dios no puede contradecir algo que Él está diciendo en la palabra escrita, ya que su palabra refleja su naturaleza. Una de ellas es la inmutabilidad, otra de ellas es que Dios es verdadero, que Dios no miente. Por esa razón, entonces, lo primario es su palabra. De ahí viene la fe suya. No se mueve. De ahí viene la fe. Es importante también ver Marcos 11:22, que nos dice algo interesante. Marcos dice, ten fe en Dios. Dice, ten fe en Dios. Algunas versiones de la Biblia, como la versión moderna King James, lo traduce como tener la fe de Dios. Qué interesante esto. Tener la fe de Dios, literalmente, tener la fe de Dios es la forma correcta como debe interpretarse Marcos 11. Si la fe se produce al estar abierto a asimilar y creer completamente lo que Dios dice, y si Dios y su palabra son lo mismo, son ejad, uno, entonces podríamos decir que en el momento en que aceptas internamente lo que Dios dijo tendrá lugar, entonces a través de esta acción recibes una dotación de fe, una capacidad para confiar, esperar en Dios implícitamente. La Biblia, por ejemplo, la Biblia del mensaje, en Marcos 11:22, de esta manera, dice, Jesús era un hecho, abraza esta vida de Dios, abrázala realmente, así dice la Biblia del mensaje. Marcos 11:22 dice, tengan fe en Dios, pero la King James, como usted dice, tengan la fe de Dios. Y la del mensaje, no se mueve, mi amado. Y la del mensaje dice, abrace esta vida de Dios. Realmente abrázala, dice. Note bien lo importante de este cuarto punto. La fe viene exclusivamente por lo que Dios dice. Ahora otra pregunta, examinando este principio de la fe hacia Dios. Lo quinto que hay que saber es cuáles son las características esenciales de la fe. Bueno, hay varias características. No se mueve, mi amado Juan. Hay varias características que quiero que usted pueda ver. Mire, la primera característica a enumerar de lo que es la fe es que la fe te da una visión del reino invisible. Ten en cuenta que la definición de Hebreos 11:1 que acabamos de hacer, bueno, que trabajamos la clase pasada y que hoy la traímos a colación también, dice que es una convicción de las cosas no vistas. Imagínate tú, para creer algo que tú no has visto, tienes que estar convencido totalmente de que es así. Esto simplemente significa que que no hay evidencia visible externa para adoptar la creencia o la persuasión firme específica con respecto a la promesa o el mandamiento de Dios. O sea, usted no tiene evidencia.
La convicción se basa en una realidad invisible que aún no se manifiesta en el mundo visible natural y experiencia humana. Sin embargo, la convicción es tan fuerte, la seguridad, la firmeza es tan fuerte que a pesar de la inexistencia de la realidad natural de la promesa, la persona que tiene fe en Dios, de lo que Él le prometió, considera, sabe que la promesa ya se ha cumplido. Este es el detalle de la fe. Es tan fuerte esta convicción que hace traspasar la realidad natural. O sea, quita la brecha de lo natural para traer lo espiritual en lo natural. La fe, en otras palabras, no se basa en lo que vemos externamente. No tiene nada que ver con lo natural. Se basa en la palabra de Dios, que es espiritual, que es la esencia del reino invisible de Dios. Y después de esto, cuando la promesa se convierte en realidad, en una realidad visible, palpable, práctica, en realidad es el resultado de nuestra creencia en su cumplimiento. Es lo que ya nosotros sellamos, creímos. Inmediatamente Dios nos habló, incluso antes que se cumpliera. Mire que dice 2 Corintios 5:7 con respecto a esta idea. Está escrito: nosotros, Pablo decía, caminamos por fe, no por vista. A esto me refiero. Lo primero es que, como característica esencial de la fe, es que la fe te da una visión del reino invisible, del reino espiritual. Te da una entrada a lo espiritual. Porque él dice, nosotros caminamos por fe, no por vista. Nuestra caminar es conforme a la palabra de Dios, que es el acceso, es la llave a la fe, a la confianza y al mundo espiritual también, el mundo invisible. El dicho ver para creer, desde una perspectiva bíblica, no es cierta. Esto es un mito y es una posición contraria a la fe. Tomás, por ejemplo, ese discípulo de Jesucristo, quería ver primero, ¿se acuerda? Quería ver primero a Jesús en la carne antes de creer que había resucitado de los muertos, ¿se acuerda? Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos. Oye, era un tipo incrédulo. ¿Por qué? Porque el texto dice en Juan 20:25 en adelante, dice que los discípulos le dijeron a él, vimos al Señor. Y él les dice, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y yo mismo metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, él dice, yo no creeré. Esto es lo contrario a la fe. Esto es lo contrario a la fe. Entonces, dice la Biblia que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y ahí dice la Biblia ya que Jesús llegó resucitado. Dice que estaba él con las puertas cerradas y se puso de pie en medio de ellos y le dijo shalom a todos ellos. Le dijo paz a ustedes. Luego dijo a Tomás. ¿Por qué fue a Tomás? Porque era una lección para nosotros aquí de lo que es la fe. Tomás en ese momento, 8 días antes, no tenía fe. ¿Quién tenía fe? Los discípulos. Entonces Jesús le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Por eso somos creyentes, mis amados. Porque creemos la palabra de Dios. No hay fe ciega, mi amado. La fe no es ciega, la fe es concreta, es real. La diferencia es que la fe son el creer en Dios, en su palabra, la fuente de la fe. Es un contrato asegurado
aunque usted no lo tenga visible en el momento. Es en el tiempo que esa promesa se materializará. Por eso Dios necesita que usted lo crea desde el primer momento. Tomás no creía. Tomás era incrédulo. Por eso él le dice, no seas incrédulo, Tomás. Tu camino es el de la fe. Sé creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Porque has visto. Así hay mucha gente, entonces no creyeron nada. No se cree cuando ya tú tienes la evidencia. Cuando tú tienes lo que te dijeron materialmente. Eso no es fe. Fe es creerlo en el momento que la palabra fue dada. Eso es fe. Y eso es lo que genera la materialización de la palabra que Dios te ha dado. Por eso él dice, benditos los que no vieron y creyeron. ¿Puede ver? La fe no depende ni necesita evidencia para ser fuertemente activa. Una fe activa, una fe real, no necesita evidencia material, externa. Necesita una palabra de Dios solamente. Alguien que tenga fe en Dios solamente necesitará la palabra. La fe está enraizada y ubicada en el reino invisible, en la dimensión del espíritu, lo sobrenatural. La fe toma su señal y está convencida por realidades que no son vistas por los ojos naturales. Es por eso que la fe, en este sentido, mis amados, en gran medida, es una dinámica del reino de Dios, que opera desde el reino invisible y se desarrolla en nuestras vidas de una manera práctica. En este sentido, la fe no es una ilusión, ni una imaginación. No es presunción tampoco. No es una imaginación vaga, vana, vacía. No, la fe tiene sustancia. La fe es una realidad sustancial. Tiene cuerpo, pero el cuerpo es espiritual, que se traslada de lo invisible a lo visible cuando se concretó a través de la revelación de la palabra con tu fe, esa realidad sustancial siempre ha sido sustancial desde el mundo espiritual. Lo que pasa es que no se ha materializado, pero tu fe es lo que hace que ella se materialice. Note, por favor, que esta es la primera característica de la fe. La segunda es que la fe está basada en la esperanza, en la fe que se mantiene en la vida de alguien. La esperanza es la esperanza basada en la fe, se mantendrá. ¿Cómo yo puedo saber que esto es así? Bueno, mire qué dice el libro de Primera de Tesalonicenses 5:8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, ¿vio? Y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. En otras palabras, lo que hemos dicho, la esperanza basada en la fe se mantendrá. La esperanza basada en la fe permanecerá. Este versículo en este versículo vemos que la fe se describe como una coraza que protege el área alrededor del corazón y los órganos vitales. La esperanza aquí se describe, mis amados, como un casco que protege la cabeza y la mente. Por lo tanto, la fe existe en el corazón y la esperanza se relaciona con la mente. La fe, en otras palabras, incluye la esperanza. La esperanza es una actitud mental de expectativa con respecto al futuro. La fe es una condición firme del corazón, o sea, una convicción interna que posee ahora en el presente el creyente. Por eso dices, pues la fe, en otras palabras, cuando tienes fe, tienes esperanza también.
Pues tener esperanza sin fe no es fe. Ahora tú puedes también tener esperanza sin fe, ya que la esperanza basada en la fe es la que se va a mantener. Pero es esta esperanza con la fe juntamente. O sea, tener fe, consecuentemente, es tener esperanza. Por eso la fe tuya se mantiene en el tiempo. Esta es la segunda característica. Que juntamente a la fe también hay confianza en Dios, enraizada. Lo tercero es, la tercera característica de la fe es que la fe te hace a ti tener una confesión, un discurso en todo momento adecuado. Por esa razón hay que entender que la boca siempre revelará el estado y condición de lo que tú crees y lo que está en el corazón. El corazón como el lugar donde todo lo que tú haces sale. Es desde el corazón, es como el centro de comando del ser humano. Lo que piensas, lo que hablas y lo que haces tiene que ver con lo que hay en tu corazón, con lo que tú tienes en el depósito de tu corazón. El corazón es como un depósito. Si el corazón es malvado, lo que saldrá es maldad. Pensarás maldad, hablarás maldad y harás maldad. Pero cuando tu corazón está lleno de la palabra de Dios, que es lo bueno, lo justo, lo correcto, tú vas a comenzar a pensar eso también y vas a comenzar también a accionar el bien siempre. Por eso Mateo 12:34 dice, generación de víboras, preguntando a Jesús, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Tú ves que si tú tienes el corazón malo, hablarás lo malo. Por eso le pregunto, ¿cómo ustedes pueden creer y pensar en autoengañarse de que ustedes pueden hablar lo bueno si sus corazones son malos? Y ahí él dice la causa. Ahí nos aconseja y dice, porque de la abundancia del corazón, de ese depósito, habla la boca. Todo lo que el hombre habla, si es negativo, si es malediciente, si es malapalabroso, si siempre vive viendo las cosas malas, hablando y diciendo las cosas malas, la disconformidad, hablando necedad, palabras triviales, burlescas, chismeando, murmurando, jurando y no cumpliendo. Todo esto, mi amado, tiene que ver con la abundancia del depósito de tu corazón, lo que tú tienes adentro en tu mente, en tu alma. Por lo tanto, si el corazón está lleno de la palabra de Dios, de la fe hacia Dios, entonces lo que sale de la boca siempre será influenciado naturalmente por la fe interna. Romanos 10:8-10 dice, mas, ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Tú ves? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tú ves que la salvación viene a través de una creencia absoluta de la fe, de creer que Él murió por ti y que luego tú públicamente juras compromiso vital. Juras, o sea, hablas, declaras esa palabra con tu boca, porque ya está en tu corazón. Lo que ya está, creíste en tu corazón, de que Él murió por ti, de que eso te hace salvo, de que Dios lo levantó de los muertos, resucitándolo. Cuando tú crees eso y lo dices verbalmente, públicamente, ahí eres salvo. Y él dice el por qué. Él dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú ves que para la salvación hay dos elementos importantes. La fe en la obra redentora del Mesías y la confesión pública de esa creencia en la obra terminada en la cruz de nuestro Salvador Jesús. Dios mío, qué hermoso es esto. Por eso una de las características es la confesión adecuada.
Segunda de Corintios 4:13 también dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Tu habla está determinada por tu fe, mi amado. No cabe aquí el chisme, la murmuración, la maledicencia, la negatividad cuando hablas. No importando la situación, la adversidad, la prueba, el momento que te encuentres. Porque eres creyente en Jesús y tienes en tu corazón fe en Dios, tu boca debe estar alineada, mi amado y mi amada, con una confesión adecuada de lo que es bueno, justo, honesto, de lo que es de buen nombre, que es la palabra de Dios. Por eso concluye el verso y dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Se cree y se habla consecuentemente basado en lo que crees. Hablar con fe. Mira, hablar con fe, mi amado, de lo que está condenado internamente, a pesar de lo que no hay evidencia externa física, es una de las mayores pruebas y desafíos de la fe. Su realidad externa puede incluso contradecir lo que está convencido dentro de su corazón. Pero debe usted hablar siempre la boca, usar la boca como si la promesa ya se hubiera cumplido. ¿Y por qué? Porque usted lo cree. Porque usted cree lo contrario a la realidad natural. Pero ¿qué es lo que cambia la realidad natural? La creencia de la palabra de Dios, de lo que Dios te prometió. No, es por eso que no debes permitir que las palabras negativas de duda e incredulidad anulen la fe en tu corazón. No lo permitas, no permitas eso. No funciona. Ok. Discúlpeme que yo digo no funciona porque estoy pasando estas notas y a veces se traba. Tengo a mi amigo aquí, al que está encargado de la diapositiva, o sea, del esquema para que funcione este podcast. Y a veces se traba. Entonces yo le digo así para que él lo mueva. ¿Cuál es la cuarta característica de la fe? Ya hemos dicho 3. La cuarta es que la fe permite o produce en ti obras y acciones apropiadas. La fe siempre te va a hacer mover a hacer cosas correctas. Cuando tienes fe en Dios por algo, no solo la confesión de tu boca lo atestigua, sino que también lo atestigua lo que haces, es decir, tus acciones o tus obras, como se le llama también en la Biblia. Tus acciones, tus obras estarán en sincronización y alineación con la fe. La fe no se basa en obras. Eso es importante que usted lo sepa. O sea, la fe sí produce obras, pero la fe no se basa en obras. Es decir, lo que crees se basa en lo que haces, sino en lo que escuchaste a decir a Dios. Lo que haces es producto de lo que escuchaste de Dios. Eso hace que se produce en ti una acción. La acción en sí misma no genera fe. Al revés, el creer la palabra genera fe. Ahora bien, las obras son las evidencias de la presencia de la fe en ti. La forma en que hablas correctamente, adecuadamente, muestra también la fe que tienes. Es decir, que tus acciones externas darán una indicación de la presencia y la calidad de la fe en tu corazón. Santiago 2:26 dice, note por favor qué dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin acción, sin obras, está muerta. Si ninguna de las acciones externas que usted tiene, que usted hace, se corresponde con la fe que dice tener, entonces esto prueba que no existe una fe real en usted, una fe efectiva en usted, en su interior. Por eso Santiago, en el verso 2, 14, 16 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Una cosa es lo que usted diga
que debe ser correcto, pero una cosa luego es lo que hace, que demuestra lo que dice. Y demuestra que usted creyó en la palabra de Dios. En Mateo 9 también vemos los amigos del paralítico que lo llevaron en una camilla. Dice la Biblia que abrieron un agujero en el techo de la habitación de la casa en la que estaba Jesús. Y dice la Biblia que lo bajaron frente a Jesús deseando que Jesús lo sanara. Ellos sabían que Jesús tenía como una campaña, estaba predicando y él lo llevaron ahí a ese enfermo. Jesús, al ver la acción decisiva, audaz y costosa de esta compañía de personas que creían, Jesús comenta sobre su fe. Muestran una fe corporativa que fue evidenciada por lo que hicieron, por las obras, no por lo que dijeron nada más, sino por lo que hicieron. Lo que tú haces demuestra tu fe. La fe en sus corazones fue vista por las obras que tuvieron. Mateo 9 dice, mire que Jesús mismo le dijo a ellos, léalo y búsquelo, escúchelo conmigo, pero léalo también en su hogar. Dice, y sucedió que lo trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, una fe corporativa, era un grupo de hombres que llevaron cargado a un paralítico. Es una tipología de una fe corporativa, de la fe de una congregación también, de una nación puede ser. Por eso le dijo, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, oye, Dios sanó al paralítico por la fe de ellos. Hay veces que la fe corporativa de un grupo de personas hará que personas sean sanas. Esto es lo que tenemos aquí. Por eso le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, la fe solo se ve en lo que haces. No me digas que tú tienes fe y no haces nada. No me digas que tú tienes fe, que crees en Dios y tus acciones no son compatibles, no están alineadas a lo que tú dices. ¿Podemos poner este cuadro en la pantalla? Gracias, mi hermano. Míralo aquí, mi amado. Aquí están los esenciales de la fe. En el lado derecho, el lado izquierdo, usted puede ver de la pantalla que dice los esenciales de la fe. Y aquí hay una progresión de cómo la fe opera. Lo primero que hay que tener en cuenta para la fe como elemento esencial es escuchar a Dios con precisión. Es su deber escuchar a Dios con precisión, entender la palabra escrita, entender las revelaciones, los sueños, cómo Dios habla, entenderlo a Él claramente. O sea, eso es escucharlo. Debes tener precisión en que es Dios que está hablando y tiene que tener la claridad de lo que Él está diciendo. Luego esto viene la segunda parte, que es creer lo que escuchas. Es la convicción total de lo que escuchas, creer. Luego vemos que la tercera parte, como el evento esencial de la fe, es que es ver la realidad de ello, que eso es real, que es más real, aunque no lo tengas materializado todavía, es más real que tenerlo en la mano. Lo cuarto es esperar expectantemente. Hablamos que un elemento esencial es la esperanza de la fe. El que tiene fe espera el trayecto de la materialización de la palabra. El quinto elemento es esencial también, que es confesar apropiadamente. Mientras espera, usted confiesa lo que creyó en su corazón, que vino a través de escuchar la palabra de Dios. Y por último, hay un accionar dado o expresando lo que usted cree. Esto va a ser también totalmente arraigado, va a estar totalmente arraigado. O sea, usted va a estar sostenido por la confianza. Tendrá una confianza firme en Dios y también tendrá una paciencia, una resistencia firme en lo que ya usted ha creído, en la palabra que ha sido expresada por el Creador. Estas es las esenciales de la fe. Usted lo puede ver ahí.
Esto es lo que realmente demuestra que si usted tiene fe, mi amado. Por esa razón, debemos de pasar, ya puedo ponerme a mí en la pantalla, al sexto punto de que es lo que es la fe. Y es examinar brevemente, si podemos nosotros, vamos a ver si el tiempo nos da. ¿Qué tiempo tenemos ahí, Juan? 10 minutos. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que vamos a tener que dejarlo para otra entrega. ¿Oíste? Porque nos quedan, bueno, este es el sexto punto. Nos faltan ya, son alrededor de 12 puntos. 12 puntos exactamente de lo que es la fe. Nos quedan solamente 10 minutos. Yo creo que ya nosotros hemos ya por hoy concluido este tiempo. Sí, vamos a darlo hasta aquí, Juan, para poder nosotros continuar desde el sexto punto, ¿no verdad? Son 13 puntos exactamente que queremos tratar de la fe. Vamos a tener que tener otra entrega más, quizás 2 más, porque quiero hacerlo despacio, tener este registro aquí en este podcast Buenas Nuevas para que tengamos una clara entendimiento de lo que es la fe. Esto es un taller que estamos literalmente, una conferencia. Fue escrito para hacer una conferencia en una iglesia local. Estos 6 principios. Queremos que usted pueda ser bendecido y que esté esclarecido en sus pensamientos de lo que es la fe. La fe no es una emoción, la fe no es un sentimiento, la fe es algo concreto. No solamente en la palabra que viene de Dios, que viene de un mundo espiritual, en un mundo material. En el mundo material usted recibe esa palabra, la entiende correctamente. Y eso produce en usted una confesión y una acción determinada mientras se materializa del mundo espiritual la palabra de Dios, que es algo espiritual, a su vida terrenal, a su experiencia de fe visible. En ese trayecto usted espera confiadamente, usted está anclado en una confianza, en una expectativa, en una esperanza viva de que eso es así tal cual como usted lo creyó desde el primer momento, lo que lo hace confesar esa realidad, lo que lo hace declarar esa realidad en todo tiempo, en todo momento, no importando lo distinto a la palabra que le dieron. Eso es fe. Es una determinación firme de confiar en Dios en todo momento. Y como dijimos en el primer principio, es la esencia, es el núcleo esencial de toda la vida suya como creyente. De ser un hijo de Dios, en su expresión de fe, de su creencia total, en su confianza en Dios, que viene primordialmente, esencialmente, en la palabra que Él ha hablado. La fe está anclada en la palabra que Dios le ha dado. Así que, mis amados, les doy las gracias. Tendremos otra próxima entrega de la fe. Tendremos una tercera entrega de esta parte, de este segundo principio de la fe. Y espero tenerle el próximo miércoles con nosotros para que participe y sea conocedor más a profundidad y detalladamente y ligeramente de estas verdades maravillosas. ¿Vamos a tener que echar nuevamente el fundamento? Yo creo que no. Vamos a avanzar hacia la madurez. ¿Cómo avanzamos hacia la madurez? Cuando entendemos la palabra de Dios. Cuando la entendemos al dedillo, fácil, digerible, entendible. Entonces, cuando la entendemos, eso nos va a producir en nosotros un accionar voluntario a obedecer a Dios. Así que, mis amados, gracias de verdad. Le esperamos el próximo miércoles, su programa Tiempos de Fe. Le habla su hermano pastor, acuérdese, Luis Fernando Graciano. Acuérdese, tenemos una cita para seguir aprendiendo acerca de la fe hacia Dios. Gracias y paz a todos ustedes.